Bienvenidos amigos, soy Fernando Rodríguez Patrón y esto es Reforma Electoral en Marcha, que llega a ustedes a través de JN Televisión, a través de las señales 44 y 516 de Movistar. El día de hoy contamos en los estudios con un invitado especial, el señor Ángel Delgado, con quien conversaremos sobre la reforma electoral, lo que se ha avanzado, lo que está pendiente y temas adicionales. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación que nos permite analizar y cotejar un tema fundamental para la vida ciudadana, como es las reglas electorales que van a investigar las autoridades democráticas y van a gobernar este país por un determinado periodo. Es un tema sustantivo, un tema fundamental que no puede fallar en absoluto. Y nada menos que las reglas que van a regir al presidente del Bicentenario. Claro, y la idea es para adelante, haciendo un balance de lo que ha sucedido. Estas cosas, como suceden en la vida en general, son objeto de modificaciones, cambios, porque las circunstancias y la vida es siempre más compleja que cualquier capacidad que tenemos nosotros, inclusive los sabios legisladores, para poder prever una realidad y que ésta sea intangible. La realidad se mueve, cambia, hay cosas nuevas, y entonces eso obliga a que el derecho, en este caso el derecho electoral, esté siempre atento para poder dar respuesta a situaciones a veces radicalmente distintas. Sí, porque las normas siempre están detrás de los sucesos. Siempre. Y el derecho es dinámico, tenemos que adecuarlo, mejorarlo. Para las elecciones generales del presente año, el jurado encabezó un proceso de reforma electoral, propuso algunas normativas, no todas fueron recogidas a nivel parlamentario, no todas se cristalizaron en leyes, algunas quedaron en el tintero, otras quedaron a mitad de camino. Creo que siendo este el programa número 15 de reforma electoral, podemos hacer un balance de lo hasta aquí avanzado, de lo que se avanzó bien, de lo que no se avanzó muy bien y de lo que nos está faltando. A ver. Propongo comenzar por lo que se ha hecho. ¿Y qué es lo que se ha hecho bien? Bien, yo quiero decir lo siguiente, que la reforma electoral es un todo, pero a su vez tiene temas o subtemas, si prefieres, y en consecuencia hay que ver la cosa metodológicamente uno por uno para poder tener una precisión en las ideas, que la gente no se confunda y además tener cierto orden. Mira tú, creo que un gran tema donde se ha discutido mucho en las propuestas del jurado ha sido todo lo que tiene que ver con los actores políticos. Y el actor político en el derecho electoral es sin duda los ciudadanos y los participantes a través de los partidos políticos, ¿no? Ahí ha habido un conjunto de normas, se ha reformado varias veces la ley de partidos políticos. Y creo yo que se ha dejado un tema, ahora entrando así al asunto. En fin, este tema podemos conversarlo, pero es un tema que tiene sus pros y sus contras. Pero el tema que yo creo que se ha dejado es el tema de los procedimientos, el tema de las normas que van a hacer que el proceso se dinamice y que van a tener la capacidad para resolver los conflictos que inevitablemente se van a presentar en un proceso. El procedimiento es un derecho fundamental que tenemos los actores, los ciudadanos, los justiciables, y eso hace que las decisiones de la autoridad, en este caso el jurado de elecciones y sus instancias, puedan decidir con arreglo a derecho. Esto es lo que se conoce con el nombre, ya en el derecho constitucional, del debido proceso. Y también hay un debido proceso en materia electoral. Y es aquí donde yo creo que hemos tenido las dificultades. Hagamos una pequeña memoria. Estamos haciendo un balance, por ejemplo, de 3414. Mira, de las normas que, por ejemplo, que causaron más preocupación, escozor y polémica, que fueron justamente esta situación anómala en la cual faltaban ya poquísimos días para el llamado a las urnas y el jurado estaba decidiendo en muchos casos sobre la viabilidad o no de una determinada candidatura. O sea, no se terminaba de cuajar una decisión firme en materia de si esa candidatura era válida o no. Y eso es un tema que ha venido pasando antes en las elecciones regionales y municipales, y vamos a tener quizás un experimento en el año 2018. Este tema a mí me parece fundamental porque ahí hay un conjunto de reglas que inclusive yo quiero decir con toda la que le corresponden en lo fundamental al jurado. El jurado, de acuerdo a nuestra Constitución, tiene una potestad reglamentaria y ha usado esta potestad para establecer un conjunto de procedimientos y llenar los vacíos que la legislación, las leyes propiamente dichas, no pueden hacerlo. Y es ahí quizás donde yo creo que podemos conversar el tema de polémica. Mira tú, yo creo que debemos ir a un sistema en el cual el proceso es similar al proceso judicial, solo que el resultado y el producto es distinto, pero donde tú tengas etapas
plenamente definidas y estas etapas precluyan. O sea, tiene que haber una etapa en la cual los partidos políticos tienen que inscribirse. Una vez terminado, únicamente los partidos inscritos. No puede ser que, por ejemplo, estando ya inscritos los candidatos, se discutía la existencia o no de un partido político, se había cumplido o no sus normas. Ese traspaso de tiempos, de situaciones diferentes que corresponden a otras etapas, causó escozor, ¿te acuerdas? Hizo que un candidato, ¿de acuerdo?, llevara a hacer una movilización, un escándalo, porque se interpretó si tenía o no tenía derecho. Pero termino la idea. Sí, claro. Eso se termina si es que la etapa, por ejemplo, de inscripción de organizaciones, como para decirlo en términos deportivos, si tú inscribes tu equipo, está inscrito. Ahora vamos, después de inscribir los partidos, ya sé qué hago, ahora vamos a ver que jueguen los jugadores. Equipos. Así es. Entonces, tú no puedes mezclar las dos cosas. Ahí hubo un problema, ¿te das cuenta? Entonces, eso es una cosa que yo tengo entendido, que en la comisión especial que está viendo a la congresista Patricia Naire, está viendo con claridad, porque eso fue una de las cosas que devaluó, echó un poco de sombras al proceso electoral, ¿te acuerdas? Ese es un tema. ¿No? Claro. Un candidato se sintió afectado y llegó a impugnar, se fue a quejar a la OEA, e inclusive algunos visitantes llegaron a decir que esto había sido irregular o no. Eso se corta si es que tú tienes una etapa donde el tema es inscripción de partidos y luego tienes una etapa distinta de candidatos. Son cosas diferentes. De esta exposición yo extraigo por lo menos dos ideas importantes que podrían sustentar las reformas que estamos proponiendo. Con relación a estas sombras que menciona, con relación al proceso, nuestra ley actualmente establece que el registro de organizaciones políticas cierra en la misma fecha de inscripción de candidatos. Ahí está. Aquí tenemos una situación que no es muy feliz. Recordemos de acuerdo, ese es un tema sustantivo. ¿Qué pasó en el año 2006? El Partido Nacionalista Peruano no presentó candidatos, sino fueron con UPP. Sí, claro. Por el temor de que no llegaban a inscribirse y que si se presentaba una tacha, esta ya hacía pues inviable la inscripción del partido. Entonces tenemos un primer tema que recoge de lo que usted menciona. El cierre del registro no puede pues coincidir con la fecha de inscripción de candidatos. La gente se confunde completamente. Hay un segundo caso, de repente menos conocido que el del Partido Nacionalista Peruano, fue el ex candidato Ricardo Noriega Salaverry, que en el año 2006 su partido Restauración Nacional, Reforma Nacional, no recuerdo el nombre, se inscribió el mismo día de cierre. El mismo día y cerca de las 12 de la noche. Menudo problema. Entonces, recogiendo lo que usted menciona, sería una primera recomendación. Hay que diferenciar dos tiempos y dos etapas. Primero, la inscripción debe ser previa. Los partidos, los actores, y luego ya los candidatos que van a jugar el partido. A eso vamos en la segunda idea. Entonces, la inscripción de partidos no puede ser concurrente con la fecha de cierre. ¿Te das cuenta? Y más aún ahí estamos de acuerdo. Y luego a veces las autoridades se demoran tiempos, porque ojalá que resolvieran en el acto. Es que una cosa es presentar el documento, se demoró mucho tiempo. Hay que analizarlo, revisarlo, calificarlo. Yo me acuerdo que hubo una demora de más de un mes y medio. Entonces fue peor todavía. Ya estaban corriendo los candidatos y recién se trae el tema del partido y algunos lo leyeron como una maniobra, creo que eso no es así, contra el candidato que en ese momento aparecía con ciertas posibilidades de meter. ¿Te acuerdas? Entonces eso fue problemático, ¿no? Pero en fin, más allá de las intenciones, eso hay que evitarlo. Esa es una primera recomendación bastante saludable que usted está proponiendo. Y la segunda, yo le estoy vinculando, y va a ser un tema bastante importante para las elecciones 2018 por la cantidad de candidatos que vamos a tener, el tema de las dádivas. Al final una persona acaba regalando un polo, una camiseta, un libro, qué sé yo, y lo sacan del proceso. De alguna forma, y eso ya lo hemos discutido en un programa anterior, una elección de carácter general como las presidenciales es monitoreable porque son candidatos, 13, 14 candidatos y un número hasta cierto punto reducido de aspirantes a congresistas. Pero una elección subnacional, donde tengamos más de 100.000 candidatos, esto va a ser inmanejable. De acuerdo. Y esto hay que reglamentarlo. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Bueno, no sé si me permites, creo que hay un tema además que tiene que ver con esto, pero es también fundamental, ya resuelto el tema de los candidatos. A los candidatos hay un periodo de llamado tachas. Que la tacha, el público, ¿no?, o cualquier autoridad plantea una impugnación a la presentación del candidato. Esta persona no debe ser candidato por esto o por aquello. En el derecho procesal normal, las tachas tienen un momento, pero una vez culminado un periodo determinado,
precluye. Y entonces aquellos que ya pasaron esa etapa adquieren una firmeza y santidad en su condición, en este caso de candidatos. En el caso del jurado hay una interpretación de una norma que dice que el jurado es el que vigila, es responsable de la legalidad. En consecuencia, con este criterio, que es cierto, se ha abierto un procedimiento no establecido, pero práctico, mediante el cual cualquier ciudadano, fuera del periodo de tachas, faltando días para las elecciones, dice, el señor tal ha incumplido tal cosa, no cumplió en la hoja de vida, no cumplió aquí, no cumplió acá, fuera de la tacha, y entonces el jurado se aboca. Y esto entonces ha generado esta sensación donde las candidaturas que están corriendo no son firmes, y eso entonces provoca incertidumbre. Tengo entendido que la misión de la OEA y de gente que vino para el proceso electoral señaló esto como un problema, porque es un poco anómalo. O sea, cuando ya tú, como sucede en todo juicio, cuando ya tú terminaste el periodo de pruebas, de tachas, impugnaciones, los que ya pasan eso, una más, condición si electoral por ahí, es la preclusión de así etapas. Es, pues, y si por ahí entonces ya hubo algo, ya mala suerte, el público tendrá en sus manos la decisión de lo que se le pasó a los seres humanos, que son también los administradores y los jueces, que se les puede pasar, se pasó, pero tú, en aras a la seguridad jurídica, que es un principio fundamental, tú entonces ya no intervienes en el proceso y todos están corriendo de la misma manera, y entonces el debate ya es entre iguales, porque mira tú, si a uno lo impugnan, puede que incluso la impugnación sea arbitraria, puede que la impugnación sea maliciosa, dentro de una maniobra política. Por entorpecer una Simplemente campaña. A ti te sacan de carrera, ya tú estás con tu cabeza en otro tema, lo distraen al candidato. Si tú eres un candidato de provincias, vas a tener que venir a Lima, entonces tus electores van a tener la zozobra que de repente no es candidato, será y no será. De repente tú sales al final absuelto, sales pero indemne, los candidatos de la lista se fueron. Pero ya se produjo un daño, ¿no?, que ha afectado tu propia campaña electoral. Entonces, este es un tema que también tiene que haber etapas preclusivas, como recomienda el mejor derecho procesal. Le comento al respecto, le propongo una medida que quizás pueda aliviar este problema. ¿Por qué no adelantamos los procesos de democracia interna, digamos, un año antes de la elección? Eso es una forma. Un año antes. Las elecciones van a ser en el 2018, por poner un ejemplo. Los procesos de democracia interna se dan en el 2017. Habrá un régimen de excepción, pues, para los que se inscriben en esa fecha, qué sé yo, sí. Habrá que verlo. ¿Qué le parece esa propuesta? Me parece bien, porque hay que jugar con tiempos espaciados. Lo peor que puede ser que el que tiene que resolver lo haga en base a un apretujamiento, a una conjunción de un conjunto de elementos que te impide ya la serenidad necesaria para resolver con justicia. Yo creo que sí, creo que esto se arregla de dos maneras: estableciendo un periodo más espaciado, más apacible, como era antes. Yo me acuerdo que antes los plazos eran más largos. Yo no sé en qué momento empezaron a cortarse los plazos, quizá porque ya había más máquinas, pero eso no obsta para que se den estos problemas. Y en segundo lugar, establecer una vez más este principio de la preclusión, que etapas. Tú lo conoces, pero no sé si los amigos, ¿no?, que dice que una vez cerrada una etapa ya no se vuelve sobre ella en el proceso. Ese es un derecho fundamental de toda persona que se somete a un procedimiento. Entonces yo creo que si establecemos mejores plazos y aplicamos esta norma que es sustantiva en el derecho procesal de la preclusión, yo creo que evitamos estas situaciones que se manifestaron en esta elección. ¿No te parece? Doctor Regalado, le propongo retomar este tema luego de esta pequeña pausa. Y luego no creas que he eludido el tema de las dádivas, pero vamos a conversarlo inmediatamente después. Amigos, vamos a una pequeña pausa y ya retornamos. Amigos, continuamos con el segundo bloque de Reforma Electoral en Marcha. En el primer bloque estábamos conversando acerca de la posibilidad, como sugerencia de reforma, de adelantar las elecciones primarias, las elecciones partidistas, un año antes, 8 meses antes. Ya se ve el tiempo necesario, pero adelantarlas. Y esto trae algunos beneficios. En primer lugar, vamos a conocer a los candidatos con una anticipación bastante importante. Esto que no se entienda que es un adelanto de la campaña,
pero en todo caso simplificaría la labor de los organismos electorales de verificar, por ejemplo, hojas de vida. ¿Qué opinión tiene al respecto? No, totalmente de acuerdo. Mira, si veamos el derecho comparado en Estados Unidos, el proceso de primarias dura meses, tanto o más que el mismo proceso electoral en sí. Entonces es tan importante elegir quiénes van a ser los candidatos que van a correr con los colores de los partidos, en este caso inscritos allá, cómo ya finalmente votar por el candidato final. O sea, se está homologando la importancia. Aquí no, si eso se hace a última hora, te da lugar pues a todo. Y ¿sabes qué cosa? A última hora, la falta de tiempo no es buena consejera para tomar la mejor decisión. Aparte se puede ventilar ante la opinión pública, los casos, y además se daría un tema importante. Habría oportunidad de conocer mejor a los candidatos de antes. Y el tema de la hoja de vida se relativiza en cuanto que no dijo, porque eso ya se ha visto antes, pues porque tú tienes que presentarte, vas a la televisión, vas a los medios, entonces te estás haciendo conocido siendo precandidato. Pero ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo? Tiene que haber competencia al interior de los partidos. Los candidatos tienen que ser elegidos por las bases. Así es. No impuestos. A ver, un ejercicio. Usted como analista político, como experto en temas electorales, con bastante presencia en los medios, su opinión es bastante respetada, es un líder de opinión en ese sentido. Gracias. Le pregunto, usted ha sido testigo, no digo que presencial, pero por lo menos ha visto algún video, alguna foto de los procesos de elecciones internas de todos los partidos en la elección pasada. No me refiero a las candidaturas presidenciales, me refiero a las candidaturas congresales, por ejemplo. No, por supuesto que no. Los candidatos a congresistas por Moquegua, por Madre de Dios del partido tal, ¿los conoce? No, eso no, y eso casi no se sabe, eso es ignoto. Y entonces se quiere aquí hacer, vamos a hacer claros, ¿no? Eso todo el mundo sabe cómo se elige por métodos burocráticos, pero se la quiere disfrazar de. Entonces, ahí es donde viene la contradicción y viene un poco la frustración también, porque ni es ni uno ni lo otro, porque si tú finalmente dijeras, ya, bueno, esa es la regla, que a dedo elijan, ya, pues todo el mundo sabe que es a dedo y tú te metes a ese partido porque sabes que es así. Pero no, aquí te han dicho otra cosa, el discurso es distinto, es participativo, va a haber competencia, hay debates. Pero en la práctica sucede lo no pasa nada. Entonces viene ahí la esquizofrenia y viene la devaluación de las propias instituciones y los partidos son los que sufren eso y la opinión pública ve esto, percibe este desorden y entonces eso va en contra del proceso electoral y de la importancia que tienen las organizaciones que van a participar en él. Entonces yo creo que si queremos aplicar reglas de democracia interna y participación, hay que darse el tiempo necesario para que ello funcione con razonabilidad. No me atrevo a decir un periodo, pero sí digo que tiene que haber los tiempos necesarios para que se presenten, para que conversen, para que debatan, y eso coincida. Y al final llegan ya los candidatos más o menos madurados, conocidos y entonces ya se hace más fácil. Ya no va a ser que la hoja de vida sorprende, ¿no? Sino todo eso ya se ventiló en un momento determinado. Estamos de acuerdo, pero a ver, mejoremos la propuesta. La idea sería, y estamos de acuerdo en ello, en adelantar las primarias al tiempo que sea razonable. Sí, al tiempo que sea razonable. No 3, 4 meses antes de la elección. 1 año, 8 meses, lo que corresponda. Ahora, en segundo lugar, que estas elecciones reflejen pues una competencia interna partidaria y que cuenten con la supervisión de los organismos electorales. ¿De acuerdo? De acuerdo, claro, porque si bien cada partido tiene autonomía y tiene sus instancias electorales, su tribunal, autónomo, como establece la ley, no está de más que eso se pueda vigilar, porque además si es que hay competencia, puede haber reclamos, y entonces tiene que haber una instancia que al final, en función a las reglas del propio partido político, no impuestas, entonces pueda resolver si se ha cumplido o no el procedimiento, y se puede verificar. Eso es algo objetivo que se puede. Claro, y para eso entonces el control, ¿no? La fiscalización de que se cumplen, repito, las propias normas del partido. No intervenir en la decisión partidaria del tribunal. No, eso es, digamos, pero va a haber controversias, ¿sí? No va a haber que, entonces las personas tienen siempre la posibilidad de reclamar y es terrible que no hubiera la posibilidad de que esa denuncia, esa exigencia sea satisfecha, que no existe un mecanismo de absolver esta duda. ¿Cuántas denuncias hubieron, ¿no? Claro, en provincias sobre todo? Y yo gané la elección interna, pero no aparezco finalmente como candidato. Y mira el peso que le daríamos. Mira, los partidos tendrían que tener una mayor actuación y eso fortalece al partido, y las instituciones, en este caso, la OMPE creo que es la que le toca hacer este asunto, o en fin, al que le toca, o al jurado, ¿no? Tendría también que especializar un periodo en el cual este rol de vedor, ¿no? De verificador, se va a traducir también en la posibilidad que recurran los que consideren así para decidir.
antes incluso de que se dé el proceso electoral en sí. Entonces, esto es bien interesante. Abres tú una etapa nueva, inédita, que yo creo que le inyecta mayor participación a la vida política del país. Ahí es lo que es paradójico. En una campaña, elecciones a cargo de elección popular, elección presidencial, congresal, lo que el partido busca son los reflectores, estar en los medios, presencia mediática. No es así, los candidatos quieren salir en todos los medios. Es fundamental la publicidad. Pero cuando es una primaria, nadie se entera. Ya sea para la elección de autoridades partidarias, nadie se entera del Congreso, no llaman a los medios, no salen campañas, no hay discusiones de los candidatos a un cargo partidario, ni tampoco en las candidaturas, las precandidaturas. Pasan en el anonimato. Nadie se entera. Nos llega a cuestionar, ¿se llevaron a cabo? Finalmente claro. Hay un documento que dice, el ganador fue fulanito de tal. Pero eso es una esquizofrenia, porque es un divorcio absoluto. De acuerdo. El documento te ha dicho que ha habido elecciones, pero la realidad... Y ni una foto, ¿no? Y ninguna foto, ni nada. Ni nada. Entonces yo creo que eso es un tema a corregir, y eso se hace teniendo tiempo y organizando al jurado y a la OMP y a las instancias correspondientes en vigilar ese proceso que yo creo que es tan importante como el proceso electoral en sí, que ya va a designar los candidatos finales. Mira tú, estamos dando aquí un peso importante, y eso sí efectivamente democratizar, porque a veces a mí me fastidia un poco que se hable de democratizar y no se den las condiciones. Entonces es una bandera. La pregunta es, ¿son democráticos nuestros partidos? Bueno, es que nadie es democrático por vocación intrínseca. Uno es democrático es la experiencia humana, por un poco a la fuerza, por las circunstancias, porque le conviene ser así. Entonces hay que crear las condiciones, los estímulos para que los partidos se comporten democráticamente. Porque si tú no les das esos incentivos o esos controles, la tendencia de los seres humanos es a decidir pues de modo más privativo, cerrado y todo lo demás. Eso pasa en todas partes, eso no es peruano, eso es de todo el mundo. Pero si tú generas procedimientos, tú haces que empoderas a los propios precandidatos para que ellos y tienen ellos capacidad para reclamar, denunciar, airear el asunto, ponerlo en la opinión pública, vas a ver tú que la cosa cambia sustantivamente. O sea, es posible cambiar, y ahí entonces la democratización del partido y las primarias y demás mecanismos tienen pleno sentido, porque se van a verificar en la realidad. Entonces la gente sabe que va en serio. Pero si tú no tienes esto, haces la declaración, entonces la gente sabe que este es un saludo a la bandera, porque la regla de verdad es la otra. La de Aledo. La dedocrática, ¿no? Así es. Y abusiva, y peor aún, a veces hay cosas más graves. A veces hay procesos en algunos lugares que son tergiversados y cambiados por una decisión final, cosa que me parece atroz. Han habido denuncias en ese sentido. Eso me parece atroz. ¿Para qué hicieron? Vamos a cerrar ese tema para ver si nos da tiempo de llegar a conversar, por ejemplo, sobre las dádivas. Sí. Entonces, lo hasta aquí avanzado con relación a la democracia interna sería, primero, adelantarlas. Totalmente. Segundo, que participen los organismos electorales dentro de sus competencias. Y en tercer lugar, ¿podríamos agregarle algo? ¿O con eso ya es suficiente? No, y tener las garantías para que los actores, en este caso los que quieren postular, puedan tener un rol y un conjunto de derechos que le permitan accionar cuando vean conculcados estos. Me parece quizás fundamental. Eliminar el voto preferencial en función del resultado de la democracia interna. Por ejemplo, yo creo que el voto preferencial cada vez hay un consenso de que eso debe. Entonces, si esto se hace bien, yo creo que ganamos cualitativamente. Realmente ahí sí vamos a ver en el periodo de 2, 3, 4 meses, ¿no?, quién es quién, los partidos más importantes van a empezar y todo el mundo se va a esforzar para porque ya parte de la campaña vayan los mejores, ¿no? Pero vayan los mejores, y además esto también es parte de la propaganda. Pero es una propaganda en positivo, ya no de eslogan y mensajes y promesas que a veces dicen cosas que sabemos que no. Discursos contradictorios. El candidato número 1 en la lista dice tal cosa y el acá no, 2 dice acá lo sí contrario. Tú tienes que tener un discurso y una promesa coherente para tú ganarle, para tener la confianza de tus propios electores. Porque necesitamos que gane la cabeza y él nos va a arrastrar. Así es. Entonces yo creo que estas reformas, en el sentido que estamos conversando, me parece a mí que sería ideal y vale la pena experimentarla para ver que efectivamente los conceptos que estamos manejando, de democracia interna, elecciones primarias, un militante, un voto, todo lo demás que suena muy bonito, se ejecuten en la realidad. Que no sea gaseoso, virtual, que sea real. Porque mira, lo más frustrante es el contraste radical entre un discurso y una realidad que es absolutamente lo contrario. Eso frustra, para empezar, a la gente que participa en política, pero también sale a la luz pública y la luz pública trasunta, por más que el engaño sea perfecto,
trasunta estas anormalidades, y eso también hace daño y desprestigia la política como actividad. Me parece que esto sería una cuestión de concebir bien los plazos, darle ahí, y yo sí creo que el jurado, por un lado, y la OMPE pueden perfectamente especializarse en este tema que hasta ahora se ha tenido una participación solamente marginal, ¿no? Pongamos un hipotético punto final a ese tema para dedicarnos en lo que nos queda de programa de este segundo segmento a hablar sobre el tema de las dádivas. Tuvimos serios problemas con candidatos presidenciales, con candidatos a congresistas en estas elecciones. Este problema se podría multiplicar por 10.000, por no sé por cuánto en las próximas elecciones. ¿Qué deberíamos hacer como una medida que proponga una reforma efectiva sobre el sistema? Mira, yo creo que esa norma que se dictó pecó del apresuramiento, no se reflexionó sobre ella y además se cometió un error fundamental. Mira, nosotros conocemos que las normas en derecho hay de dos naturales, hay las normas programáticas y las normas autoaplicativas. Las normas autoaplicativas son aquellas que tienen una textura y un contenido que se aplica directamente sin iniciar ningún tipo de contradicción. Pero las normas que no tienen esta virtud tienen necesariamente de un desarrollo reglamentario. Y este es el caso. Porque no puede ser que por haber dado una dádiva, haber invitado una cerveza o un almuerzo a un grupo de gente, estoy un poco haciendo caricatura al extremo, y te pasaste de los 20 y tantos soles, ¿no? Llegaste a 30 soles, finalmente tú pierdes una candidatura. Ese día subió el precio de la cerveza. Con todo lo que significa, ¿te das cuenta? Eso es una verdad. Además, ¿dónde está la proporcionalidad? El derecho punitivo, ese que menoscaba derechos, no se aplica a rajatabla, a lo bestia. Esa reglamentación que propone, ¿qué debería tener? Debería tener primero una estructura de proporcionalidad y segundo... Proporcionalidad, correcto. Claro, y segundo, un esquema donde el objetivo no sea sacar al candidato, sino impedir que haya este mecanismo de dádivas que es repudiable. No sé si me explico. Sí. Más que sacar al candidato porque también, te ampallé y te busqué, crea tú las condiciones para eso. Y, por ejemplo, tú puedes establecer un sistema de multas, ¿no? ¿Quién paga la multa, el candidato o el partido? Bueno, el candidato, yo creo que los dos, porque en este caso, en fin, salvo que el partido tome una distancia y diga lo contrario, pero... Él es invitado, no es del partido, lo hemos invitado y él se ha disparado por su cuenta. Bueno, yo creo que la multa la debería, en todo caso, puede ser asumida en forma solidaria, ¿no? Correcto. En forma solidaria, pero yo creo que eso es fundamental. No se trata de sacar candidatos, además, ¿sabes qué cosa? Porque hay situaciones, además, de poca claridad. Yo invito pues todo el mundo invita, yo invito a mis amigos, a mi corriente. ¿Eso es dádiva? ¿Te das cuenta? Sí, hay un límite que hay que distinguir allí. ¿Te das cuenta ahí? Entonces, si eso no queda claro, ¿a qué es lo que tú estás penando, sancionando? Entonces, cualquier actividad, porque mira, el tema electoral siempre es un tema de tomas y dacas. Hay tomas y dacas. La compra de voto. Y claro. El ejemplo que ha propuesto definitivamente no es así. Doctor Delgado, no, ha sido bastante claro. El tiempo se nos ha agotado, ha pasado volando. Le agradezco mucho su presentación y lo comprometo a un siguiente programa para seguir discutiendo. Me ha encantado como estos temas son realmente apasionantes y están muchas cosas pendientes. Gracias. Amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Hasta un siguiente programa de Reforma Electoral en Marcha. No se olviden, por favor, de seguirnos en redes sociales, en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Hasta luego.